nace de una forma muy espontánea. El resto del poema se va haciendo solo, pero hay un momento en que cuando uno termina, porque en realidad uno nunca termina un poema, uno lo abandona en realidad, no es, uno abandona el texto, pero luego regresa a él para editarlo, y esta es la parte donde muchos escritores dicen que es tortuoso, pero yo no lo veo así. Es decir, el acto de editar también, el acto de releerse y de autocriticarse, creo que es muy enriquecedor también. En mi caso, yo me gusta mucho escribir con música de fondo, música instrumental. Ya si es música de una persona que canta, ahí sí que no puedo, porque sí me hace ruido, pero música instrumental sí me ayuda mucho. Sigan, suelten, acuéstense, pónganse en un diván. Em geral, quando tenho uma ideia de uma história, por exemplo, um casal perde seu filho e viaja a Jerusalém, a Israel, porque não conseguem superar a perda e precisam sair do lugar onde estão, e o romance será sobre isto. Basicamente começa assim. Mas pero antes de escrever, começar efetivamente a escrever a novela, eu necessito pegar um caderno, uma caderneta e escrever muito sobre o romance que ainda quero escrever. Então, quem são esses personagens, onde vivem, no que trabalham, quais são os seus gostos musicais, se vão ao cine, se não vão, tudo isso eu fico durante meses e meses escrevendo sobre a novela. Então, vocês criam uma estrutura, basicamente quase como se fosse um guião de cenas que depois poderão tornar-se os capítulos. É claro que tudo cambia quando eu empiezo de fato, mas isso me dá uma direção. Então, meses depois empiezo a escrever a novela. Então, essa é basicamente a maneira como eu trabalho. Mas a primeira versão da novela sempre escrevo à mão, no caderno. Só lá depois que vou ao computador e edito, e imprimo e corrijo, e fico um processo eterno até minha editora arrombar a porta de casa, me dar um soco e pegar os originais e sair correndo, porque senão não entrego. Basicamente é isso. E escrevo em qualquer lugar, com qualquer ruído. Essa história que falei do casal é basicamente a sinopse do meu romance, minha novela mais recente, que é Tierra de Casas Vazias. E eu comecei a escrevê-lo em Israel. Continuei em São Paulo. Estavam construindo um edifício de 40 andares, assim na minha ventana. Então escrevi o romance todo ao som de britadeiras e martelo, e nunca me incomodou. E coloco música, escrevo em quartos de hotéis. Eu estou começando a pensar numa nova novela, e trouxe o caderno e fico no quarto, escrevo em qualquer lugar. Então não tenho problema de desconcentração, eu consigo me desligar do mundo e seguir com o trabalho. Bien. ¿Quién más? También me sumo al fetichismo de la tinta morada. Efectivamente me pasa cuando no tengo este lápiz, que es difícil de encontrar, me pone muy nerviosa porque tomo apuntes a mano en cuadernos, mucho. Y como método de escritura, más tarde que mi inicio como la narrativa, me ha tocado un par de veces hacer guiones, y yo creo que sin saberlo, de algún modo pienso en algo, con toda la distancia y respeto con el tema del cine. No es algo que yo sepa hacer, pero como fotogramas, creo que tengo una escritura como me la imagino visual, y así el guión, como se llama, tratamiento, escaleta, escena, y después el guión completo. Creo que yo tiendo a escribir como en esas 4 etapas, de imaginarme lo visual y después desarrollarlo con más detalle. De hecho, justo hoy día estaba leyendo un libro que me sentí que estaba ahí la imagen de una novela que escribí, que se llama Geografía de la Lengua, y que es una novela que parte con una pareja besándose en un aeropuerto. Lo recomiendo, se llama El sentido olvidado, es un ensayo sobre el tacto, y habla ahí del beso. Hay todo un manual, yo no sabía, desde Kierkegaard sobre el beso, sobre esa cosa de la frontera interna y externa, como el beso es parecido al acto sexual.
Bueno, hay es muy interesante que lo más importante es el beso en el arte erótico que todo lo otro. Y es excelente. Es una historia desde, no sé, desde Grecia sobre la idea del tacto y cómo el tacto funciona con el cerebro, etcétera. Bueno, también leo muchas cosas raras cuando estoy escribiendo. Me gusta mucho leer estos géneros referenciales o híbridos, o enciclopedias, manuales de astronomía, porque, bueno, para tener otros impulsos, si no uno se vuelve como un animal literario, que sin duda lo es. Y aparte, hace poco estoy escribiendo un cuento con un formato y una estructura distinta, que tiene que ver con una vivencia, no solamente yo tengo 2 hijos, y en la escuela de mis hijos, cada ciertas semanas nos toca cuidar un hámster el fin de semana. Como tienen las escuelas, con esa cosa de vamos a ser niños responsables, que van a cuidar, no sé, cada fin de semana pues, el hámster se queda solo. Hay que llevarlo a la casa, alimentarlo, y yo lo odio porque mete mucho ruido, a mí me da insomnio, yo soy súper insomne, y yo creo que estoy muy obsesionada con el famoso, se llama Napoleón. El hámster, que así un gordito que se da vuelta en esa cosa y come y ensucia, y yo encuentro que altera todo, trae como mal, no sé, viene cargado. Siempre hay peleas familiares cuando viene el famoso Napoleón, y hay que llevárselo el día viernes y no sé, y mi hijo es súper irresponsable, no le da nada cuando la comida. Al final me he hecho como la cuidadora de Napoleón, y pasó, bueno, estaba escribiendo el cuento, todavía no termino este cuento, que cada como 6 semanas me toca que llega esta mascota, y se murió Napoleón, a alguien se le perdió, y compraron otro, pero evidentemente cualquier persona observadora se da cuenta. Entonces estoy haciendo la segunda parte del cuento con este otro Napoleón, que llegó uno flaquito, que tiene otras costumbres, que come de otro modo, que se mueve de otra forma en la rueda, y me dio un poco de pena, y de pena en el sentido chileno de la tristeza, que nadie se diera cuenta. O sea, está el desapego con la famosa criatura, con la mascota. Y los animales es algo que me intriga mucho, así que estoy escribiendo cuentos sobre animales y cruzados con el tema familiar. No es nada nuevo, esto ya lo hizo Cortázar, todo el mundo. Hay como he escuchado que hay ahora estudios post-animales, así que llegué muy rezagada. Pero es algo que... Y otra cosa que también me tiene alucinada, cómo se comportan las manadas humanas. Por ejemplo, no hay nada peor que el WhatsApp de los apoderados, es de locos. Los WhatsApp de las madres. Algo le pasa a la gente que se mueve. Encuentro que al mismo tiempo me encanta mi experiencia familiar, pero en grupo, las reuniones de apoderados, los WhatsApp grupales de apoderados de madre, es algo que me tiene un poco perturbada, como qué psicología se da. Así que por ahí, estoy trabajando con una mascota en vivo. Eso. El proceso creativo. Sí, No, me encantó la historia de Andrea, estoy fascinada, quiero el cuento ya, me encanta toda la situación, además, nada, me encanta todo el tema del caldo familiar, así yo también me fascina esa cosa, el caldo familiar. Mi proceso creativo, yo cuando estoy escribiendo, o sea, desde lo pragmático, necesito mucho silencio, y bueno, esto también lo hablaba ayer en otra mesa que teníamos, porque cada vez es más difícil encontrar esos espacios de silencio, entonces me cuesta muchísimo. Ahora ya me estoy como acostumbrando, he ido aprendiendo. Me cuesta porque en mi casa no consigo. Antes vivía sola, era soltera, bla bla bla, tenía como todo el tiempo del mundo para escribir una línea si quería, o 14 páginas de una. Ahora tengo un bebé, hay mucho ruido, en fin, no tengo ya como ese espacio ideal para escribir, entonces me toca procurármelo. Y eso significa aprender a escribir en bares, en salas de espera, en lugares, digamos, insólitos que antes jamás me hubiera imaginado haciéndolo. Yo soy medio maniática con estar en mi escritorio, con tener silencio, con tener un buen café, en fin, todas esas cosas desaparecieron y me ha tocado como educarme en ese sentido. No suelo leer cuando estoy escribiendo narrativa, no leo narrativa porque siento efectivamente que como que se me van quedando cosas, vicios de otros, y empieza uno como a reproducirlos inconscientemente, y después en el proceso de la corrección me doy cuenta de que estoy escribiendo como tal persona.
Entonces trato como de no contaminarme en ese sentido. Lo que hago es que sí leo mucho otro tipo de géneros, por ejemplo ensayos. Ahora estoy fascinada con los ensayos y empiezo a descubrir muy tímidamente la poesía, que no era gran lectora de poesía, salvo digamos casos que justo como mencionaba José Emilio, pero no era gran lectora de poesía, y últimamente estoy como aprendiendo y buscando y descubriendo poesía que realmente me parece como lo más saludable en términos digamos de que te enriquece para después encarar un proceso creativo un poco más depurado, porque digamos se concentra en palabras y en imágenes y en tonos y en música, digamos en la cuestión estética, y menos si empiezo a leer digamos narrativo. Igual lo contrapeso con el tema del ensayo, porque es como justo lo contrario, pero cuando digamos depende del tema que esté encarando, depende de las cosas que quiera escribir, busco determinados ensayos, determinados autores, y eso me ayuda un poco a armarme como el marco de lo que quiero decir, y luego la poesía me ayuda también como a buscar un tono, una música digamos de lo que finalmente quiera hacer, y cuando empiezo algo, sí, en mi cabeza al menos, aunque no tenga digamos el rigor de hacer una escaleta ni un guión ni nada como para saber hacia dónde va, en mi cabeza tiene que estar claro el final, aunque en el medio obviamente siempre es una búsqueda, y eso cambia mucho en el camino, pero creo que el final en mi caso en general se mantiene ahí, es como hacia este lugar tengo que ir, y digamos la forma o el camino que elija para llegar a ese lugar siempre va a ser variado, pero hasta el momento termino llegando a ese punto que desde el principio sé que quiero llegar.